Ok, ¿qué quiero que analicen acá? Que del estado a ver qué pasa cuando yo tenía acá. Básicamente esto necesito que me presten atención. Estos decodificadores que está acá y esto que está aquí. A ver, ok. Entonces, ¿qué sucede? Del estado A ya analizamos que puedo irme al estado E, correcto. La única transición que va a haber es que de A el próximo estado va a ser E. Pero ahora, ¿qué sucede con las salidas? Yo me doy cuenta que la salida es, en este caso, si es el estado A, le había mencionado que era el 000. Y fíjese que la salida Q1 vale 1 directamente, ¿verdad? Y la salida Q0, porque es el 000, el estado A, ¿no? Y la salida Q0 vale X0, X1 negado. Entonces, fíjense. Cuando una salida depende solamente del estado en el que se encuentra, se dice que es una salida tipo muro. Pero si una salida depende de la entrada o de las entradas, es una salida tipo mili. ¿Yo qué me doy cuenta? Que Q1 es salida tipo muro. ¿Por qué? Porque fíjense que Q1 solamente para ese estado, yo me di cuenta que para ese estado Q1 salía tipo mol. ¿Por qué? Porque Q1 directamente ¿cuánto vale? Vale BCC. En ningún momento queda en función de las entradas. Entonces, como Q1 para ese estado es salida tipo muro, la salida tipo muro en un diagrama ASM, pues quedan dentro. Se escribe dentro. Por ejemplo, para el estado A, yo sé que Q1 va a estar activo, entonces le voy a poner Q1 acá adentro. ¿Ok? Que es lo contrario a Q0, porque fíjense que para el estado A, Q0 ¿cuánto vale? Vale XOR de las entradas. Entonces fíjense que dependiendo de qué entrada yo tenga, X0 se va a activar o no se va a activar. Entonces Q0 va a depender de las entradas, por tanto, yo tengo que preguntar en mi diagrama ASM por tales entradas. Como depende de las dos, tengo que preguntar por las dos. Si dependiera de una sola entrada, pues preguntara por una sola. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo pregunto por una entrada en un diagrama SM a través de un rombo. Entonces, yo pregunto de la siguiente forma. ¿Y qué pasó? Ahí está. A ver. Como yo dependo de ambas entradas, porque es Q0, Q1, pues yo tengo que preguntar por ambas. Como yo pregunto a través de un rombo, entonces voy a asignar un rombo. Y yo pregunto por ambas entradas, por Q0 y luego por Q1. Ok, ¿qué pasa con Q0? Q0, ¿qué pasa? Una vez que yo pregunte por dicha entrada, yo tengo que preguntar por todos los posibles valores que tenga dicha entrada. Entonces, yo sé que Q0, yo sé que Q0 va a tener que dos posibles valores. Va a tener o cero o va a valer uno. Entonces, yo tengo que preguntar eso. ¿Qué pasa cuando Q0 vale cero? ¿Qué pasa cuando Q0 vale cero? ¿Qué pasa cuando Q0 vale cero? ¿Y qué pasa cuando Q0 vale uno? Pues no, siempre que yo pongo una entrada, tengo que poner todos sus posibles valores. Entonces, ¿qué pasa cuando Q0 vale cero y cuando Q0 vale uno? Ok. Entonces, básicamente eso. ¿Qué pasa cuando Q0 vale cero? ¿Qué pasa cuando Q1 vale 1? Q0 vale 1.
Ok, pero ahora sí estoy preguntando por una entrada. Y yo dependo de las dos porque es un XOR. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo preguntar por una entrada y luego por la otra? Sí, sí lo puedo hacer. Entonces, hago una transición y vuelvo a preguntar. Ahora, ¿qué pasa cuando Q0 vale cero? Bueno, aquí es cuando Q1, quedó Q1. Cuando X1 y por este lado también, ¿qué pasa con X1? ¿Qué pasa aquí con X1? Ok, de la misma forma, si Q0 tenía dos posibles valores, Q1 también va a tener dos posibles valores. Entonces yo ya sé, además, yo sabía que del estado A puedo dirigirme directamente al estado E, que era lo que yo tenía acá arriba. Entonces ya directamente puedo dibujar el estado E de paso, porque ya sé que todas esas transiciones me van a llevar al estado E. Entonces por este lado dibujo mi estado E. Voy a poner un poquito más abajo, voy al estado E. Y mi estado E tiene código de estado 110. Tiene código de estado 100 que diga. 100 se me va a apagar la computadora. Ok, 100. Tiene código de estado 100. Correcto. Veamos. Acá en las transiciones, ahora ya no nos importa este estado, ahora nos importa el estado E. El estado E tiene entradas, bueno, el estado E es 100. ¿Qué pasa cuando aquí es 100? Acá va a ser A, B, C, D, E. Va a escoger este, ¿no? Va a escoger ahora D4 y acá también va a escoger D4. Lo mismo. No, pues estamos en el estado A, todavía no analicemos esa parte. ¿Qué pasa en el estado? Ahí está. ¿Qué pasa en el estado A? Yo analicé Q1. Q1 era salida tipo Moore. Para ese estado era salida tipo Moore. Entonces yo le asigné dentro. ¿Qué pasa en la salida tipo Mili? Acá. ¿Qué pasa acá? Que Q0 va a depender de un XOR. Y un XOR que decía que cuando eran iguales daba cero, cuando eran diferentes daba uno. Cuando son diferentes, es decir, cuando X0 vale 0, 1 o vale 1, 0, ahí recién se activa la salida, ¿verdad? Porque cuando son diferentes, el XOR da uno. Entonces yo tengo que ver esa transición en qué caso es. En qué caso las entradas son diferentes. Porque acá también me faltó X1, me faltó qué pasa cuando es uno y acá también cuando es cero. Entonces fíjense, cuando voy a poner esta transición, ¿qué pasa cuando vale, cuando X1 vale en este caso, cuando es si X1, acá es cero, no, acá es uno. Fíjense que en este caso Q0 vale uno y Q1 vale uno. Entonces cuando son iguales da cero, pues eso no lo activo y me voy al estado siguiente E. Pero ¿qué pasa cuando son iguales? Cuando son iguales, en este caso, si por acá puse el uno, por acá debo poner el cero. Entonces por acá voy a poner el cero, ¿no? ¿Qué pasa cuando vale cero en cambio? Cuando vale cero, ahí sí tengo que activar la salida. ¿Cuál salida? Q0. Entonces ahí voy a activar Q0. Por acá voy a activar Q0. Entonces, por esta parte va a estar activo Q0 cuando X1 valga cero. Cuando X1 valga cero, porque ahí en ese caso Q0 valdría cero, Q1, a ver, Q0 valdría uno y Q1 valdría cero. Son diferentes. Activo la salida Q0 y me voy al estado siguiente E. Me voy al estado siguiente E. Correcto. Y ya está. Bueno, por ahí estamos. En el 00, no, que digo, en el 11 no se activa, en el 01 sí se activa. Y lo mismo tengo que hacer por el lado derecho.
¿Qué pasa cuando Q1 vale 1? ¿Qué pasa cuando Q1 vale 0? Cuando vale 0, evidentemente no se activa porque vendrían a ser iguales. Entonces, cuando son iguales, no se va a activar, evidentemente. Y cuando son iguales. Cuando son iguales, no se va a activar. No son iguales, ¿por qué? Porque aquí es 0 y acá también es 0. Pero cuando es 1 sí se activa. Entonces, vuelvo a copiar esto. Y esto vendría a ser cuando X1 vale K1. Ok, igual creo que se va a hinchar. Bueno, no importa. Entonces, veamos. Voy a tener el 0, 0. Aquí es cuando valga 1, ¿no? Cuando valga X1 valga 1. Correcto, cuando X1 valga 1, porque ahí son diferentes, ¿no? X0 vale 0, X1 vale 1. Correcto, ahí se tiene que activar la salida Q0 y me voy al siguiente estado, que viene a ser el estado siguiente, E. Ok, más o menos por ahí. Listo. Ahí tenemos la primera transición ya hecha. Ahora nos tocaría realizar lo mismo, pero con el resto de estados. A ver, el mismo análisis. De A me voy a E, entonces voy a analizar el estado E, porque ya estoy en el estado E. Entonces veamos ahora, voy a analizar el estado E, entonces no le paro bola a esto que está acá, sino que a los estados E correspondientemente. Entonces va a ser estos estados que están aquí, este va a ser mi estado E, este va a ser el estado E, va a ser el estado E. Entonces fíjense que acá hay otro estado E, entonces voy a hacer caso solamente a estas transiciones. Y por acá también tengo el estado E. Ok, de E me doy cuenta que me di cuenta que de M puedo ir a G, de M puedo ir a G, de M puedo ir a G y de M puedo ir a G. Entonces, el próximo estado del estado presente E, evidentemente solo va a ser G. Entonces, de E solo me puedo ir a G, por lo cual queda bonito porque solamente es un próximo estado. Y ya, ahora ya sabemos que de M puedo ir a G directamente. Ahora vamos a ver las salidas nuevamente. El estado E tiene código de estado 100. Entonces, por este lado de acá, ya no voy a tener eh,
Ahora voy a tener 1, 0, 0. Veamos, ¿qué pasa cuando tengo 1, 0, 0, 1, 0, 0? Va a ser E, ¿verdad? A, B, C, D, E. Aquí va a estar. Voy a tener que escoger de 4. A ver, va a ser correcto, va a ser de 4. Va a ser de 4 aquí, de 4 aquí. Veamos. De 4 directamente me doy cuenta que en una es XOR, para Q1, XNOR que diga, y para Q0 es XOR. Entonces ahí sí depende en ambos casos, depende de las entradas. Entonces ya no hay salida tipo mul, sino que ambos son salida tipo mili para dicho estado. Entonces me va a tocar realizar exactamente lo mismo. Voy a tener que preguntar por cada una de las entradas y voy a ver cuál se activa y cuál no. Entonces se repite el mismo ciclo. Pregunto por Q0, por Q1 y evidentemente activo mis salidas. Para no hacer tan complicado esto, pues lo copio y lo pego. Voy a escoger desde acá arriba. Ok, lo copio y pego. ¿Qué sucede cuando el estado E vale la entrada 00, 01 y todo lo demás? Ok, por ahí lo tengo más o menos. Veamos, acuérdate que este es el estado de salida, entonces me interesa directamente lo que está acá. Veamos, eh, ¿qué pasa cuando vale 00? Y acordémonos que de M voy a G, ¿verdad? Entonces también puedo dibujar el estado presente. Y de hecho podía haber copiado todo. Podía haber copiado todo, básicamente. De M puedo ir a G, entonces hubiese copiado así. A ver, acá, de E, ahí. De M puedo ir a G, este va a ser el estado G. Y el estado G tiene código de estado, en este caso tiene código de estado 110. Tiene código de estado 110. Y pues veamos quién se activa y quién. Ok. Eh, Veamos, este estado E yo lo puedo poner más abajo. ¿Por qué? Porque aquí sí creo que voy a activar todo. Veamos. Esto no me sirve, esto no. Sí, bueno, esto sí me sirve. Esto de aquí sí me sirve. Por ahí. Esto no, esto no, esto no. Y vamos a ver. Ahorita no sé quién se activa, aquí no sé quién se activa y aquí no sé quién se activa. Ok, veamos. ¿Qué pasa cuando es 00? Estoy para el estado E. Entonces, básicamente, ¿qué sucede cuando es 00? Cuando es 00, la X, la XNOR se activa. La XOR no. Cuando es 00, cuando son iguales, estoy haciendo el paso 00, XNOR se activa, o sea, se activa esta, pero la de acá no, porque esta está agarrada acá. Entonces, básicamente, cuando son iguales, se activa Q1 y cuando son diferentes, se activa Q0, ¿verdad? Porque Q0 es XOR, en cambio Q1 es XNOR. Cuando son iguales, se va a activar Q1. No, sí está bien, cuando son iguales, se va a activar Q1. ¿En qué caso son iguales? Veamos. Cuando son iguales, se va a activar Q1. Por este camino yo veo que son iguales, ¿verdad? Por este camino yo sé que se va a activar Q1 y por acá, esto lo pongamos más abajo. Cuando son diferentes se va a activar Q0. Entonces en ambos casos alguna salida va a estar activa. Veamos. Cuando son iguales, ¿dónde es el caso que son iguales? Pues cuando valen 00, cuando valen... Ok, ahí está. En el 00 son iguales, cuando son iguales se va a activar Q1 correctamente. Q1 cuando son 00 o cuando son 11. Entonces el 11 lo puedo dibujar por este lado. El 11 lo voy a dibujar por este lado.
Ok, aquí son iguales, acá son iguales, se va a activar Q1. Y por este lado se va a activar Q0, ¿no? Porque acá son diferentes. Acá es Q0 y acá es Q0. Entonces ya está. Con esto aquí se activa Q0, por este lado también se activa Q0. Y pues de todos esos estados presentes E, voy a tener un estado siguiente G, porque era lo que yo había denotado hace rato. Entonces aquí independientemente me voy a ir en cualquiera de los casos, me voy a ir al estado E. Entonces por aquí me voy a ir acá. Es decir, por este lado me voy a ir a E, voy a ir a G que diga. Por este lado de acá exactamente lo mismo. Ya está. Y por este lado igual. Ok, ahí está. Del estado A me voy al estado D, del estado B me voy al estado G. En el estado G, ¿qué analizo? De nuevo, analizo mis salidas y analizo mis entradas. Veamos, del estado G. Ahora, si estoy en el estado G, tengo que analizar qué sucede. Esto lo borro, esto lo borro, esto lo borro, esto lo borro. ¿Y qué sucede del estado G? Pues, ¿cuáles son los casos? Del estado G está acá. El estado G está acá. El estado G vuelve a estar acá. Y el estado G también vuelve a estar acá. Ok, analizando, yo me di cuenta que del estado G, ¿a dónde me puedo ir? Del estado G me puedo ir al estado A o al estado C. Si se dan cuenta, me puedo ir a A o me puedo ir a C. Puedo ir a C. Entonces ahí hay una transición que ya no es un próximo estado, sino que puede ser A o puede ser C. Entonces fíjense, del estado G, estado presente G, me puedo ir a dos próximos estados. Me puedo ir al estado A o me puedo ir al estado C. Entonces esa transición hay que analizar. ¿Bajo qué condiciones? Pues habría que analizar y de una vez vamos analizando las salidas. Porque hay que analizar estado siguiente, hay que analizar salidas. El estado G tiene código de estado 110. Entonces va a ser aquí 110. Acá va a ser 110. Y acá también va a ser 110. Ok, veamos en cada uno qué sucede. En el 110 corresponde a D6, ¿no? Corresponde acá también a D6. ¿Qué sucede? Para D6, Q1 vale 1 directo. Y Q0 depende directamente de las entradas. Entonces, como depende de ambas entradas, tengo que volver a preguntar y toda la cosa. Entonces, de nuevo tengo que preguntar por mis entradas, pero yo me di cuenta que la entrada Q1 directamente vale BCC. Entonces, Q1 va a estar activo con una salida tipo MUR. Entonces, Q1 lo puedo poner directamente acá. Puedo tener Q1 y de nuevo tengo que preguntar por ambas entradas porque ambas entradas son las que más escogen mis salidas. ¿No?
Entonces, de nuevo, preguntamos por dichas entradas y vamos a ver qué es activo. Veamos, voy a copiar esto que está acá y de nuevo, para no estar escribiendo. Ok, básicamente tenemos esto. Ok, ¿qué sucede cuando mi entrada es, por ejemplo, Q1 está activo siempre, lo tengo entendido, cuando se activa Q0, que Q0 al final es el que me interesa. Este Q0, si me doy cuenta, tiene compuerta XNOR. La XNOR se activa cuando ambas entradas son iguales. Es decir, cuando valgan 0, 0, cuando valgan. Entonces eso yo lo voy a tener en cuenta. Cuando valgan 1, 1, cuando valgan 0, 0. Entonces cuando valgan 1, 1, por este lado voy a poner el 1 y por este lado voy a poner el 0, porque ya tengo los óvalos directamente escritos. Entonces aquí cuando valgan 0, 0, cuando valgan 1. ¿Qué pasa? Cuando valgan 0, 0 y cuando valgan 1, 1. Cuando valgan 0, 0, va a estar activo Q0. Sí, va a estar activo Q0. Y cuando valgan 1, 1 también va a estar activo Q. Ok, perfecto. Ya está, porque Q0, Q1 está activo siempre, Q0 solo se activa en el resto, en ese caso. El resto de casos, ¿qué sucede? Hay que analizar los estados siguientes. Entonces yo tengo que analizarlo en mi diagrama. ¿Cuándo paso a A y cuándo paso a G? Por ejemplo, estas transiciones, esto sí, a diferencia de de las salidas, los estados presentes y siguientes, la transición de estado presente y siguiente solo se da en el flanco positivo del reloj. Es decir, que es un flanco cuando mi señal de reloj pasa de 0 a 1. En ese flanco positivo del reloj, ahí es donde yo tomo en cuenta la transición. Entonces, fíjense que aquí yo tengo un flanco positivo, aquí yo tengo un flanco positivo, porque, eh, no sé por qué no puedo rayar. A ver, ok, a ver, espera un momento. Ya, ahí sí. A ver, ¿en qué transición? Yo cuando paso de 0 a 1, o sea, solamente en esta parte, cuando paso de 0 a 1, en esta parte, cuando paso de 0 a 1 en esta parte, cuando paso de 0 a 1 en esta parte y en esta parte. Ahí yo tengo que analizar. Por ejemplo, en esta partecita que está aquí, en esta parte en la que yo analizo, justamente en ese flanco positivo que me doy cuenta, estoy en el estado G y voy a anotar las entradas, yo que sé, X0, X1 y yo voy a anotar los próximos estados. Este es el próximo estado. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando es 0, 0, cuando es 0, 1, cuando es 1, 0, cuando es 1, 1? ¿Qué sucede? Cuando yo estoy en el estado presente G y mis entradas son 1, 0, porque me doy cuenta que en el 1, 0 pasa A. Es decir, cuando estoy en el 1, 0 paso a A. Y ahí voy completando esta pequeña tablita. Ya analicé este tramo. ¿Qué sucede acá? De G paso a A también, pero cuando mi entrada, a ver, es 1, 0. Es 1, 0. G es 1, 0. Ok, sí, también está en ese mismo orden. Ya, aquí ¿qué sucede? De G paso a C, pero cuando mis entradas son 0, 0, ¿no? Aquí está. Cuando es 0, 0 paso a C. Entonces, cuando es 0, 0 paso a C. Veamos, ¿qué pasa de G hacia A? Cuando es 1, 1, también paso a A. Cuando es 1, 1. Cuando es 1, 1, también paso a A. Y cuando es 0, 1, que es el último caso que tengo por acá, el último, cuando es 0, 1, paso a C. Entonces, cuando es 0, 1, paso a C. Y ahí están las cuatro condiciones que yo necesito. Yo ya sé en qué caso paso a C, en qué casos paso a A. Entonces, eso es lo que yo tengo que dibujar en mi diagrama SM. Esta pequeña tablita que está aquí, la voy a mover y la voy a usar para poder dibujar mis transiciones. Ok, yo ya tengo mis salidas activas. Yo ya tengo activa mi salida, falta ver hacia qué estado me voy. Ok, entonces,
comienzo a hacer las transiciones. ¿Qué pasa cuando es 0, 0? Me voy a C. Cuando es 0, 0, me voy a C. Y C no lo tengo dibujado. Entonces, tengo que dibujarlo luego. ¿Y qué pasa cuando es 0, 0? Me voy a C. Cuando es 0, 0 me voy a C. Entonces, creo que mejor me queda dibujar C por acá. Aquí tengo el 0. Y esto se activa cuando Q0 vale 0. Entonces, este camino va a ser el 1. Es para poderlo dibujar mejor. Y este de acá va a ser cuando valga 0. Cuando valga 0. 0. ¿De qué forma lo puedo dibujar mejor? Ah, no importa. Ok. En esta parte, cuando Q0 valga 0, en el 0, 0 va a ser. Ok, aquí está. En el 0, 0 activo Q0, que era lo que tenía puesto anteriormente, y me voy a un estado C. El estado C actualmente no lo tengo dibujado, pues lo voy a hacer. Tengo mi estado C. Que mi estado C tiene código de estado. ¿Cuánto? Tiene código de estado 0, 1, 0. Tiene código de estado 0, 1, 0. Y hago la transición. Tengo 0, 1, 0. Ya está. Y fíjense que me dice que cuando es 0, 0 me voy a C, cuando es 0, 1 también me voy a C. Entonces de aquí hago otra transición. De aquí hago esta transición. Y aquí también cuando vale 1. Aquí es cuando vale 1. Y cuando vale 1 también me voy a C. Ok, ya está. Cuando vale 0, 0 activo Q0, me voy a C. Cuando vale 0, 1 no activo nada, pero me voy a C. Y cuando es 1, 0 y cuando es 1, 1. ¿Qué pasa cuando es 1, 0? Cuando es 1, 1. Cuando es 1, 0, acá, ¿qué pasa? Aquí cuando es 1, 1, ¿no? Cuando es 1, 1, pues aquí solo es para dibujarlo mejor. Cuando es 1, 1 y acá me queda cuando es 0. Ok, ¿qué sucede? Cuando es 1, 0 o cuando es 1, 1 me voy al estado A. Entonces aquí yo tengo que retornar al estado A. Entonces hago otra transición. Entonces de aquí tengo que irme al estado A. De aquí me tengo que ir al estado A. Entonces de aquí parto para irme al estado A. Ok, aquí me voy para irme a mi estado A. Ok, de aquí me voy al estado A. Correcto. Y con el 1, 1 pues también me voy al estado A, ¿no?
Y con el 1, 1 también me voy al estado A. Correcto, ahí está. Ya tengo las transiciones del estado A al estado B, del estado A al estado G, del estado G me puedo ir a C o a A y me falta únicamente el estado C. Y hacemos el mismo análisis, solamente necesito el estado C. ¿Qué sucede con mi estado C? Donde aparece, aparece acá. El estado C aparece acá. Y mi estado C aparece acá nuevamente. Entonces, fíjense, vamos a ver qué pasa con las salidas. Correspondiente a las salidas, veamos. Ok, veamos qué pasa con referente a las salidas, referente al estado C. El estado C tiene código de estados, ¿cuánto? Tiene código de estados, el estado C viene a ser estado C, estado C, estado C, tiene código de estados 010, correcto. Tiene código de estados 010, 010, 010. Eso va a ser el estado presente C y el C me va a escoger el D2, ¿no? Que es el tercero, sí, 010. Ok, me va a coger el D2. Básicamente, yo me doy cuenta que Q1 directamente vale BCC. Como es una respuesta directa, pues lo puedo activar dentro. Q1 vale BCC. Entonces veamos, Q1 vale BCC. Siempre está activo, mejor dicho. Entonces Q1 lo puedo activar acá dentro. Q1 y Q0 también vale BCC, si se dan cuenta. Aquí Q1 vale BCC, Q0 también vale BCC, porque es de 2. Entonces Q1 y Q0 están activos. Entonces, como ambos están activos, ambos son salida Mooring, ambos los puedo poner acá adentro. Entonces voy a poner Q1, Q0, Q0. Correcto. Algo más que haya que analizar son los estados siguientes, o sea, son las salidas. Si se dan cuenta, si ya están las salidas, los estados siguientes, ¿cuáles van a ser? Vamos a la tablita acá arriba y ya no vamos a analizar. Ahora vamos a rellenar esta tabla, pero ya no correspondiendo al estado, ahora correspondiente al estado E. Vamos poniéndolo por acá. Sí, ahí está bien. A ver, vamos a ver qué sucede. El estado C, ¿en qué caso me voy a A? Fíjense que de C me voy a A cuando mis entradas valen 0,1. 0,1, pues no, analizo en el flanco positivo, recuerden, analizo en el flanco positivo. En ese instante, ¿cuánto vale la entrada? Las entradas valen 0,1 y me voy al estado A. Cuando las entradas valen 0,1, me voy a A. Ya analicé este flanco. Este flanco ya lo analicé, porque ese me iba a y no sé por qué borré lo otro. Ese me iba a y era esta partecita que tenía pintado. Era esta partecita de aquí que yo tenía pintado. Ok, analizo todas las partes que tengo pintadas, ¿no? Pero el flanco positivo, porque los estados siguientes son sincrónicos. Entonces veamos.